Qué enorme placer. ¿Cómo Sí, andan? ¿Qué dicen? Me voy a correr un ¿Cómo poquito, así te veo, que acá no te veo. Me voy a correr un poquito. ¿Estás bien ahí? Así, no, me voy a correr un poquito, ahí, porque si no me Muy toca. bien, muy ¿Qué hace, bien. Paulino, querido? ¿Cómo va? Un enorme gusto. Bueno, charlamos un poquito de esto, me parece uno de los grandes temas de conversación del día, en la previa de lo que va a ser el discurso de Mauricio Macri, ¿no? Sí, porque estamos tomados por la vuelta de Macri después de la conversación con Milei. La definición, efectivamente, de Santiago Caputo, que llamó la atención a más de uno, Sí. diciendo Macri sentó las bases para que la Argentina finalmente comience a cambiar. Digo porque las bases eran de Milei, las bases las sentaban Milei, la ley bases era de Milei, pero ahora le regalan las bases a Mauricio Macri, por lo menos en definición de Santiago Caputo. Me parece un gesto de acercamiento ahí, ¿no? Después de la comida, no me parece, es un gesto de acercamiento después, Sin duda. Después del almuerzo con ensalada, cena con milanesas y ensalada. ¿Sí? Salió esto que es un gesto de acercamiento. Bueno, es que el propio Milei reconoce que Macri, sin Macri, él no podría haber sido presidente. Incluso dice, bueno, la Argentina en ese momento no estaba preparada para un presidente como Macri y por eso volvió para atrás y tuve la oportunidad yo. El presidente mismo es el que plantea el cambio, lo inició Macri. Sí, yo insisto, la idea de la ley bases era la fundación, empezaba y ahora la base la instala Mauricio. Pero está muy bien porque yo creo que también es un gesto de acercamiento, entiendo lo que decías vos, Nacho, ayer. La idea de que Milei quiere a Mauricio como candidato en la ciudad para senador, yo no sé si eso estuvo en la conversación o no. Desconozco por menores detalles, tal vez cuente esta noche Mauricio aquí con el propio Esteban y con Luis Majul algún detalle. A las 10 de la noche, 10 menos 10, la entrevista. Después de lo que va a ser la presentación en La Boca, veremos con qué alocución. Dicen que es un discurso relativamente corto. Paula un poco daba cuenta ayer en ese sentido. Pero si estamos tomados por eso, estamos tomados por la suerte de Venezuela. Muy bien, Nacho, contando lo último y las novedades salientes de una situación que no está resuelta ni mucho menos, con una preocupación que se va extendiendo en el tiempo, porque a medida que pasan los días también es cierto que el régimen se siente un poco más seguro. Sí, coincido plenamente contigo, Paulino. Porque se apagan las luces, porque se corre el prisma, ¿no es cierto? Coincido. Y entonces, fíjate que ayer la OEA no logró conciliar 18 votos, no alcanzó ese número mágico, tuvo 17 entre la ausencia de México, sí, Brasil y Colombia, la abstención de Brasil y Colombia, pero además no pudieron reunir a ningún otro país para poder llegar a esos 18 que le hubieran significado una especie de condena, tampoco de efectos prácticos muy importantes, pero hubiera sido un gesto internacional. Es que efectos prácticos no tiene ninguno. Es que efectos prácticos, pensá lo que dijimos, ni bien Rusia atacó Ucrania. Dijimos, bueno, tiene que ir la comunidad internacional. La verdad que lo que estamos discutiendo es una estructura jurídica que reemplace la estructura jurídica hasta acá de los organismos multilaterales creados post Segunda Guerra Mundial. Sí. Definitivamente estamos asistiendo a eso, porque no tienen efectos prácticos. Nada, ninguno. Ni la ONU, ni la OEA. Sí. Salvo excepciones, las hay, sí, claro que las hay. Pero están siendo bastante inertes frente a la transgresión de la normativa internacional vigente. Y hay una tibieza de parte del mundo occidental muy llamativa también. A mí me llama mucho la atención, esto es personal, no tienen por qué compartirlo, que su santidad, Francisco, no se haya pronunciado al respecto. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que debería haber tenido algún tipo de palabra al respecto. Son realmente atrocidades, calamidades las que se viven del terrorismo de Estado venezolano. Es brutal y que el Papa no diga nada es un silencio que a mí me aturde realmente. Yo lo preguntaba anoche en público y efectivamente creo que debe expresarse. Sí, claro. Dio algún gesto con el cobijo a los obispos venezolanos. Claro. Todo muy, muy solapado. Cuando él quiere, se expresa de una manera mucho más lineal y directa. Paulino, el primer discurso interesante del Papa, hubo homilía, no bien hace la primera gira y cuando sale del Vaticano que va a Río de Janeiro, ustedes se acordarán, ¿qué le dice a los jóvenes? Hagan lío. Correcto. Claro. No, hagan lío. Y a los jóvenes venezolanos que lo están matando no hay ningún mensaje para ellos. Sí, no hay un hagan lío para ellos. Me parece que ahí el silencio del Papa o quizás perfila algún tipo de favoritismo ideológico. Bueno, recordemos que en la previa a esta elección, en la campaña electoral, el Papa designó al arzobispo Raúl Biord Castillo, muy cercano a Maduro, lo designó como reemplazante, como el sucesor en la iglesia venezolana, es decir, un hombre cercano de Maduro. Cercano a Maduro, en la previa a la elección, es designado por Francisco. Bueno, o sea, ni la iglesia quedó a salvo de los tentáculos de resortes de poder que ostenta el propio régimen. Correcto. Bueno, más allá de esto, después efectivamente hay otras cuestiones. Para cerrar el capítulo de Venezuela, sigue siendo ensordecedor el silencio del kirchnerismo.
sigue siendo ensordecedor porque además los descoloca frente a la realidad, los descoloca frente a, yo creo, incluso hasta los propios, porque Maduro se va quedando solo, aislado, aunque se fortalezca puertas adentro de Venezuela. Ahora, el kirchnerismo definitivamente lo ha desacomodado ya per se la dinámica política que instrumenta Milei. Secundariamente están más desacomodados aún cuando no pueden tener un pronunciamiento nítido y claro frente a las barbaridades y atrocidades que ocurren en Venezuela. Paulino, la historia contará en algún momento que el kirchnerismo fue socio de la dictadura de Maduro y que se cayó ante las atrocidades del terrorismo de Estado. Esto lo va a contar la historia, es un dato, ni siquiera es mi opinión. Han pasado 96 horas de este verdadero asalto a la razón y al sentido común y el kirchnerismo no dice nada. Pero hay algo más grave, mientras se mataba y se desaparecían personas en Venezuela, el kirchnerismo no tenía ningún tipo de condena en los organismos internacionales, todo lo contrario. Era socio, lo felicitaban, brindaban y lo condecoraban. La historia de eso lo va a contar Paulino algún día. Definitivamente, y por eso también está bien que pongamos el prisma ahí. Hay una novedad saliente a esta hora, tiene que ver con un tuit del embajador Mark Stanley, embajador norteamericano aquí en la Argentina. No es cualquier tuit. Dice, juntos por la transparencia e integridad de la democracia en Venezuela, la bandera venezolana, y son los embajadores de distintos países que juntos se sacaron esta foto en respaldo a la transparencia del proceso electoral venezolano. A ver, mostremos un poquito abajo, sí, porque entiendo que tiene que ser un posteo vinculado a la presencia de embajadores de otros países y otras naciones en la Argentina. Puede ser porque veo carteles, veo banderas, cada uno expresando su propio país, ¿no es cierto? Está el de Alemania, Francia, sí, Canadá, Bélgica. Portugal. Ahí está José Ludovice, que se está yendo, el embajador portugués, a quien conozco personalmente. Hoy, de hecho, hay una cena de despedida en la Embajada de Alemania, que ojalá pueda hacerme un hueco para poder estar. Se va el 31 de agosto. Pero ahí estaban los embajadores. Poné de vuelta la foto, son los embajadores de los países de Europa, de Canadá, de buena parte de la región. Uruguay. De Dubái, entre otras imágenes que Uruguay, estamos viendo. Perdón, Uruguay. Uruguay también, sí. Correcto. Perú, está Perú. Sí. Italia también está. Está Italia, sí, bien, está Claudito. Italia. No está Israel. El embajador, está el número 3 de la embajada. Número 3 de la embajada, bien. Pero está en la foto. Sí, claro. Sí, Perú es el primero a la derecha en el último escalón. Arriba de todos. Está el Reino Unido. Amador Sánchez de la Unión Europea. Está Sí. Amador Sánchez de la Unión Europea. Muy bien, Willy. Un gran ojo del lince, señor. Muy bien. Bueno, definitivamente estamos en la perspectiva de que es un mensaje de los embajadores en términos diplomáticos concluyentes Sí, respecto y el embajador de Israel está también, ¿no? Sí, lo marcamos, Cela. está allá arriba. Sí. El embajador de Israel. Está Bien. Sí, perdón. no, decía, mientras se multiplican las denuncias en Venezuela por lo que son secuestros de testigos de mesas en las escuelas, y esto tiene que ver con las denuncias por el fraude del fraude que se está llevando a cabo en Venezuela, que se están falsificando actas. Esto lo denuncia la oposición venezolana. Hay algo más grave, hay denuncias periodísticas que tienen vinculado con esto, estás contando vos, que han secuestrado, chupado fiscales, testigos, y que los torturan para hacer firmar las actas. Claro, los Estos obligan a son firmar. versiones periodísticas. Es muy difícil tener precisión en los datos frente a una dictadura, ¿no? No, claro. Así que todo es cuestionable, incluso los datos de víctimas fatales no están claros. Human Rights habla hoy de 20 personas, hasta anoche habíamos contabilizado 16, hoy se hablan de 20, el número lamentablemente no es preciso. En el marco de una dictadura siempre hay que creerle a las víctimas y a los oprimidos, sin duda, ¿no? sin duda, Exactamente. sin duda. Eso está En muy cualquiera de bien los casos- remarcarlo para no vamos a poner en duda las denuncias de familias que se están quedando sin sus familiares. Sin duda. No hay, de todas maneras, información del régimen tampoco, porque dijo que la estaban a punto de mostrar ayer por la mañana, por la tarde no pasó nada, por la noche tampoco, y hoy durante todo el día tampoco se mostraron. Tampoco. Y pasaron ya 4 días de las elecciones, con lo cual yo creo que Juega el desgaste. se le acabó el plazo, no tiene evidencia. Por lo tanto, viste que en el derecho penal dicen solo hay condena cuando hay hecho y prueba. Claro. Bueno, acá, para Maduro, no hay ni hecho ni prueba que valide Exacto. quedarse en el poder 6 años más. Sí, el problema es que la estrategia, ya la vimos en el pasado en Venezuela, es
después van a querer generar una instancia de que se trata solamente entre una discusión entre gobierno y oficialismo, y acá hay una dictadura oprimiendo un pueblo. Perfecto, lo estás diciendo. Después van a querer mostrar actas, van a decir, acá están las actas, va a aparecer Lula da Silva y va a decir, finalmente aparecieron las actas, y la comunidad internacional va a seguir mirando para creo acá. que a diferencia de, vos sabés, el pasado, Nacho, me puedo equivocar, esto es una opinión y la comparto con ustedes, creo que no hay plafón, 2024, me parece. Pero vos fijate dudas, lo que dice Nacho, que ayer en el comunicado de Unión por la Patria llama a que cese el enfrentamiento entre venezolanos. Claro. Es lo que está diciendo Nacho. ¿Qué enfrentamiento? Es el Estado opresor con toda la maquinaria de las Fuerzas Armadas, la policía y demás, pisando a la ciudadanía indefensa. No hay ahí enfrentamiento. Hay terrorismo de Estado. Es un delito imprescriptible, es un delito de lesa humanidad. Lo que describo no es una opinión, es el consenso mundial de la teoría de la Corte Internacional de la Haya. No hay un enfrentamiento, pero es lo que dice Nacho. Es lo que dice Nacho. Probablemente algunos sectores del kirchnerismo digan, bueno, es un tema que la oposición y el gobierno se tienen que poner de acuerdo y que lo defina la justicia. Cuando la presidenta de la Corte de Venezuela es una empleada de Maduro. Claro. Ella llamó a votar a Maduro. Hoy el fiscal diciendo que los detenidos son psicópatas. Sí. Los detenidos por el régimen son psicópatas. El fiscal... Tarek Sabo. Exactamente. Ayer estuvimos con un chico que está acá afincado hace 7 años en la Argentina, muy preocupado porque su papá no aparecía. La información a esta hora es que apareció el papá, pudo hablar él, pero el papá no tiene domicilio fijo, va de casa en casa porque efectivamente temen que los secuestren. De hecho, se tuvo que escapar de la escuela a la cual iban las huestes del chavismo en procura de llevarse fiscales o aquellos que estaban controlando la elección por parte de la oposición. Él era uno de ellos, pudo huir, otros fueron detenidos, con lo cual la mejor manera de protección es ni siquiera comunicándole a la familia, a su propio hijo, a la distancia, estando en la Argentina, dónde se encuentra. Claro. ¿Se entiende? Sí. Desde ese lugar estamos hablando de esas cosas que pasan en ese país llamado Venezuela, que tiene un shopping convertido en una El helicoide. cárcel, efectivamente, de vejaciones permanentes a los derechos humanos. La ESMA de Venezuela. Para ser Yo práctico. las comparaciones son Sí, tediosas, ya por ahí sé, te ya dicen lo sé. que banalizamos ciertas cosas. Yo digo, es un sistema de vejaciones de libertades individuales y de derechos humanos básicos que es explícito, que está en el centro de Caracas, donde había un shopping de los más relevantes y que hoy tiene encarcelada a personas sin el debido proceso o en su defecto por pensar distinto con causas inventadas. Sí, desde hace, algunos sin causa incluso. Exacto. Algunos sin causa, y desde hace muchos años. El helicoide no es de ahora. Claro. Hay gente que pasó más de 3 años en el helicoide. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo, que el kirchnerismo, mientras se torturaba gente en centros clandestinos de detención en Venezuela, era socio de la dictadura. Porque el helicoide es un shopping que nunca ni siquiera se llegó a inaugurar, pero se construyó a tal efecto, como bien dijiste. Tiene muchísimos años. Y el kirchnerismo o lo desconoció o lo aplaudió. Claro. Creo que esto último. Hay después 2 o 3 cosas adicionales a esto. Roberto Baradel fue uno de los vedores, ¿no es cierto? Sí. Hay una reunión el próximo jueves, paritaria, en la provincia de Buenos Aires, convocada después de un encuentro del ministro Pablo López con los gremios de ayer inicial. Para el jueves que viene, por la mañana creo que se reúnen los docentes, por el mediodía ya los estatales. Veremos con qué oferta aparece López, que les dijo plata no hay, casi símil de Javier Milei. Pero Baradel, que estuvo allí, fue elegido ayer por unanimidad como miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Mira vos, la mierda. ¿Qué tal? Con rango internacional. Y ayer Orgullo Cepeda argentino. salió a validar Orgullo argentino, y Paulino. aplaudir. Exactamente. Bueno, estamos en las grandes ligas. Exacto. Podría decir que un docente en Venezuela... Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Nunca, ¿cuándo dio una clase, Baradel? Nunca, sí, era preceptor. Sí, por eso. Nunca trabajó como docente, era preceptor. Igual mejor que no haya trabajado como Sí, docente, por supuesto. ¿no? No tiene nada de malo ser preceptor. Que por quede suerte claro, por no es los que chicos. estoy diciendo como un demérito. No, por suerte Ayer, por los chicos. Respecto a... No era maestro, Sí. no era maestro, Sí, sí. Trabajó muy poco tiempo de preceptor, esto es un dato, ni siquiera es una opinión. Y otro dato es que los docentes en Venezuela ganan menos de $5 y Baradel estuvo en ese país aplaudiendo el régimen, que mata gente y que hambrea a los docentes, que él dice defender. Pero hay hambreadores y hambreadores, Claro. pelado. ¿Vos Si acordás son de lo izquierda, que, son buenos. Claro, a papá
Paulino le contamos, con Feynman decimos que el hambre en la Argentina llegó el 10 de diciembre, antes no existía, y hay hambreadores y hay hambreadores. Hambreadores buenos y hambreadores malos. Dictadores buenos y dictadores malos. Exactamente. Dictaduras buenas, dictaduras malas y así. Después, hablando de esos temas, Lourdes Arrieta vuelve a escena. ¿Por qué la quiero traer? La diputada de La Libertad Avanza. La que dijo que, como nació en el 93, no tenía idea quién era Astiz ni con quién se había reunido en esa. No lo conocía. Que no lo conocía ni a él, ni a Guglielminetti, ni nada. Ni a Suárez Mason. Suárez Mason. Muy bien. ¿Quieren ver cómo ella en sus redes sociales promocionaba la presentación de un proyecto vinculado a una causa que, por haber nacido en 1993, no debe tener la más remota idea de qué se trata? Me refiero a la causa Malvinas. Ella va a decir, bueno, pero mi padre era veterano de Malvinas. Ajá, bueno, muy bien. Miren. Esta semana presenté 2 proyectos de resolución para declarar de interés la diplomatura Malvinas, Educación y Valores del Instituto Elevan y también las charlas motivacionales y educativas de los veteranos de guerra, Esteban Tríguez, José Cruz, entre otros héroes. Como hija de veterano de guerra, queremos reivindicar la causa Malvinas y por eso pido a todos mis pares que podamos pelearla y luchar y aprobar este proyecto acá en el recinto. Saludo al padre, que es un héroe de Malvinas. Saludo a su papá y toda mi admiración. Explíquenle a esta señorita que la causa de Malvinas no es de ella y que es un consenso también de todos los argentinos. Claro. No, pero digo, con la misma lógica, como no conocía la represión ni quiénes habían sido los represores, evidentemente estaba tratando de capacitarse ella. Lo que quería es promocionar la capacitación para poder aprender un poco, supongo, no lo sé. No quiero ser descortés, lo que digo es... tiene el pato, por lo menos ahí. No rige esta idea de nací en el 93, por eso no conocía. No hay manera, no hay forma. No resiste análisis. Y yo creo que va a quedar demasiado expuesta. Insisto, alguien que nació políticamente en Guaymallén, al cobijo de Levos, que era un referente del peronismo, cuya familia hoy tiene básicamente el PAMI en Mendoza, que es tener poder. Y eso todo fruto de ser la exponente máxima de la libertad. Sí, de la libertad. La delegación del PAMI. Claro, hay que recordar que el PAMI es descentralizado. Correcto. Es decir, el PAMI envía los recursos al PAMI Mendoza y esos recursos los administra la familia Arrieta. Exactamente. Digo esto porque así como existían los conchavos antes, existen hoy. Y así como con la tuya, ¿te acordás que decían con la tuya? Sí. Con la tuya contribuyendo. Con la nuestra. Digo eso. A todo esto apareció también, Paulita, bienvenido, Berti Venegas Lynch en la discusión. Buenas tardes a todos. Sí, claramente, porque hoy le preguntaron por este tema. Sabemos que está causando alguna que otra polémica dentro del propio bloque libertario, además de las críticas que ya claramente les hizo la oposición y que también evalúa cómo seguir con este tema en el recinto, si hay algún tipo de sanción o no. Pero si quieren vamos a escuchar lo que decía Berti Venegas Lynch cuando le preguntaban por esto. Dale. Sé que siendo diputado uno tiene que estar básicamente interiorizado de la historia argentina. No es un tema que tenga que ser contemporáneo, sino se agarran los libros y uno puede conocer la historia del radicalismo, la historia de Perón, la historia de Rosas, en fin, y uno no fue contemporáneo a eso. Claro. Me parece a mí que si fueron... Me parece que es importante también a dónde se va y si uno tiene que tener los reflejos para reaccionar rápidamente. Me parece que es una cosa que ha sido poco feliz, para decirlo menos, esa visita. Yo creo que estuvo absolutamente correcto. Claro, y él decía, bueno, yo, digamos, le tienen que ir a preguntar a quienes fueron, yo no fui de ninguna manera, pero bueno, esa fue la declaración con respecto a esta actitud que tuvo una parte del bloque, ¿no? Inapelable, Berti Venegas.